Este vídeo es puramente para entretenimiento y no infringe derechos de autor ni leyes. Los derechos de autor de la novela y la imagen son del autor original, no reclamamos propiedad. La finalidad es solo entretener. Capítulo 326. La ciudad de Konoha. La vida feliz en Konoha siempre parece pasar muy rápido. Sin saberlo, han pasado más de 2 años en un abrir y cerrar de ojos y se han producido cambios considerables en la aldea oculta de la hoja. Bajo la continua innovación del cuarto Hokage Namikaze Minato, la aldea oculta de Konoha cambia cada día que pasa. La aldea que una vez fue dañada por la guerra se ha convertido en una ciudad importante en el país del fuego. No es solo una aldea de ninjas, sino también una importante ciudad comercial, con un flujo interminable de comerciantes yendo y viniendo. El desarrollo del comercio es en realidad una dirección importante de la reforma de Konoha. Después de que la aldea se estabilizó inicialmente, Uzumaki Hanamichi propuso una estrategia de desarrollo comercial al cuarto Hokage, Namikaze Minato. Konoha, como aldea ninja en la Tierra del Fuego, sirve como centro de fuerza, pero si quieres asegurar el núcleo de fuerza, debes tener una base económica sólida para garantizarlo. Aunque Uzumaki Hanamichi no tiene experiencia práctica en economía, como viajero en el tiempo todavía tiene algunos conocimientos. Según su opinión, Konoha es totalmente capaz de desarrollar su propia economía, en lugar de depender exclusivamente del apoyo del daimyo. Una vez que hay un conflicto, es muy probable que Konoha tenga problemas, como la aldea oculta de la arena. Las diversas situaciones que ocurrieron antes se convirtieron paso a paso en problemas debido a la supresión del daimyo de la Tierra del Viento. La reforma económica de Konoha no se produjo de la noche a la mañana. Desde pequeños cambios al principio hasta cambios drásticos después, también pasó por un proceso, y el desarrollo de Konoha hasta el día de hoy muestra sin duda que este camino de reforma es exitoso. La Konoha actual se ha expandido docenas de veces en comparación con su tamaño original y se ha convertido en un centro económico en la región cercana. Más de una docena de ciudades cercanas incluso se han convertido en vasallos económicos de Konoha. Uzumaki Hanamichi estaba muy complacido de ver el estado actual de desarrollo de Konoha. La prosperidad de Konoha es sin duda lo que más quiere ver. Con un fuerte apoyo económico, la reforma y el desarrollo de Konoha en otros aspectos también son muy rápidos. Se puede decir que las reformas en todos los aspectos son complementarias entre sí. Aunque hubo algunos problemas durante el período, se superaron con los esfuerzos conjuntos de todo Konoha y avanzó hacia las expectativas de la gente, desarrollo en una mejor dirección. Uzumaki Hanamichi todavía se desempeña como jefe del Departamento de Seguridad Especial. El Departamento de Seguridad Especial de hoy tiene más departamentos que antes, porque a medida que Konoha continúa creciendo y desarrollándose, hay cada vez más cosas de las que hay que ocuparse, y la cantidad de personal es mayor que cuando se creó por primera vez y el tiempo es varias veces mayor. Como jefe del Departamento de Seguridad Especial, Uzumaki Hanamichi suele estar muy ocupado y, aunque cuenta con la ayuda de varios oficiales capaces como Ieirin, todavía hay muchas cosas que debe hacer personalmente. Los dos aspectos importantes que más preocupan a Uzumaki Hanamichi actualmente son la vigilancia de la organización Akatsuki. Desde el principio ha estado muy preocupado por los movimientos de la organización Akatsuki, especialmente unirse a la alianza entre la aldea oculta de la roca y la aldea oculta de la nube. Sin embargo, esto lo confundió un poco. Sorprendentemente, la organización Akatsuki ha estado muy tranquila en los últimos 2 años. Aunque ha habido algunos pequeños movimientos, no hay problemas importantes. Le preocupaba que la organización Akatsuki se intensificara. Conflictos entre las dos alianzas y llevar a los dos campos al nivel de la guerra. Además de la organización Akatsuki, el otro enfoque reciente de Uzumaki Hanamichi es la construcción de la ciudad de Uzumaki. Usó el poder de Konoha para comenzar la construcción de la ciudad de Uzumaki hace mucho tiempo. Han pasado más de 3 años y después de más de 3 años. Con el tiempo, la ciudad de Uzumaki ha comenzado a tomar forma y se ha convertido en una ciudad costera casi central en el reino de Uzumaki. El castillo de Uzumaki es la ciudad ideal de Uzumaki Hanamichi para reconstruirla una vez destruida aldea oculta de Uzumaki. Esta ciudad fue construida sobre la base de la aldea oculta del remolino original. Sin embargo, el castillo de Uzumaki que ha comenzado a tomar forma no es la antigua aldea oculta del remolino. Su área de construcción ha superado la de la aldea anterior, y ha construido un puerto marítimo de escala sin precedentes, conectando el país del fuego por un lado y frente al reino del agua y otros países marítimos por el otro. Él no solo es la existencia central del país del remolino, sino que también se ha convertido en la puerta de entrada al mar de manera invisible. Después de la caída del reino Uzumaki, experimentó una era caótica dominada por varias fuerzas.
Ahora es Konoha quien lo controla en secreto. Después del viaje de Uzumaki a Namichi para buscar ayuda del clan Uzumaki, usó el poder de Konoha para limpiar en secreto todas las fuerzas principales atrincheradas. De hecho, la fuerza más grande en ese momento era el Reino del Agua. Durante la batalla de Uzumaki a Namichi en el reino de Uzumaki, el poder principal del Reino del Agua había sido eliminado. Después, hubo una rebelión interna en la aldea oculta de la niebla del Reino del Agua, y Uzumaki Hanamichi también lo aprovechó. Durante este periodo especial, el país del remolino se integró rápidamente, lo que formó la base de la situación actual del país del remolino. Después de que comenzó la construcción de la ciudad de Uzumaki, Uzumaki Hanamichi usó el poder en sus manos para despejar rápidamente los obstáculos y recibió un fuerte apoyo del cuarto Hokage, Namikaze Minato y la alta dirección de Konoha. Desde la construcción de la terminal portuaria hasta del diseño de toda la ciudad, se puede decir que la aldea oculta del remolino se está desarrollando paso a paso hacia su ciudad ideal. La oficina de Hokage. Uzumaki Hanamichi informó sobre la última situación en la ciudad de Uzumaki al cuarto Hokage Namikaze Minato y luego dijo: en unos días, quiero ir a la aldea oculta del remolino en persona. La expresión de Namikaze Minato cambió ligeramente. ¿Vas a ir allí en persona? Uzumaki Hanamichi asintió. Bueno, la ciudad de Uzumaki ahora ha alcanzado la meta esperada y se necesita más planificación. Además, hay algunas situaciones allí recientemente. Para estar seguro, será mejor que vaya a verlo en persona. Por cierto, esta vez quiero llevarme a Naruto conmigo. Namikaze Minato mostró una pizca de solemnidad. ¿Llevas a Naruto contigo? Uzumaki Hanamichi. Sí. Namikaze Minato pensó por un momento y dijo con alivio. Contigo o al lado de Naruto, no tengo nada de qué preocuparme. Uzumaki Hanamichi. No sé si la hermana Kusina quiere ir. Le conté mucho sobre la situación en la ciudad de Uzumaki antes. Namikaze Minato no estaba tan sorprendido como Minato, porque su esposa Kusina también le había dicho antes que quería regresar al país de Uzumaki. Él podía entender muy bien a su esposa Kusina, la aldea oculta del remolino era su ciudad natal y ella no había regresado por mucho tiempo. Muchos años ahora, la ciudad de Uzumaki es de nueva construcción y es posible que mi esposa Kusina haya querido ir allí hace mucho tiempo. Pronto, Namikaze Minato asintió. Lo discutiré con Kusina esta noche. En un abrir y cerrar de ojos, pasaron unos días volando. Ese día, un pequeño equipo abandonó la aldea oculta de la hoja sin prisas. El equipo era pequeño, con una docena de personas en total. El líder era un hombre joven, y este joven no era otro que Uzumaki Hanamichi, pero estaba disfrazado en ese momento. Hay un carruaje en el centro del equipo y hay dos personas sentadas en el carruaje, una mujer pelirroja y un niño de pelo amarillo. Las dos personas eran Uzumaki Kusina y Naruto. El rostro de Uzumaki Kusina estaba lleno de anticipación. Esta vez tomó a su hijo Naruto y siguió a Uzumaki Hanamichi y su grupo para prepararse para ir al país Uzumaki perdido hace mucho tiempo. Ella no había regresado al país Uzumaki durante muchos años, y ese era suyo. Mi ciudad natal, aunque una vez destruida, ahora es nueva. Capítulo 327. Llegando al remolino. El viaje a Uzumaki de Uzumaki Hanamichi y su grupo se consideró un viaje secreto, porque este viaje incluía a Uzumaki Kusina y Naruto, quienes eran los Hinchkriki del zorro demonio de 9 colas. Aunque Uzumaki Hanamichi, el jefe del Departamento de Seguridad Especial, estaba personalmente a cargo, pero aún así debes tener cuidado para evitar problemas innecesarios. Después de todo, el Hinchkriki es una existencia que muchas fuerzas desean. Debido a la operación secreta, Uzumaki Hanamichi y su séquito también usaron los disfraces correspondientes, todos vestidos como gente común y corriente. Esta vez, no había mucha gente con Uzumaki Hanamichi. Incluyendo a su hermana Kusina y Naruto, solo había una docena de personas. La mayoría de ellos eran colaboradores cercanos del Departamento de Seguridad Especial, y también había algunos miembros del clan Uzumaki. Todos en el clan Uzumaki esperan con ansias la ciudad de Uzumaki. Cuando Uzumaki Hanamichi planeó construir la ciudad de Uzumaki, estaban muy agradecidos y la apoyaron. Después de todo, era la ciudad natal de su clan Uzumaki. Aunque según la visión de Uzumaki Hanamichi, la ciudad de Uzumaki tendría muchos grandes cambios, pero pase lo que pase, todavía anhelan su ciudad natal. La velocidad del grupo no fue muy rápida. Medio mes después, Uzumaki Hanamichi y su grupo abordaron el barco con destino al país del remolino. El barco marítimo es un gran barco mercante, utilizado principalmente para transportar mercancías. Con Konoha controlando secretamente el país del remolino, el comercio entre el país del fuego y el país del remolino se ha desarrollado rápidamente.
En solo unos pocos años, el volumen comercial ha aumentado docenas de veces. Hasta cierto punto, el actual país del remolino se ha convertido en vasallo del país del fuego. Por supuesto, este tipo de intercambio económico es mutuamente beneficioso y muy beneficioso tanto para el país del fuego como para el país del remolino. El país del remolino es considerado como el país del fuego. Un enorme punto de tránsito para el comercio con países de ultramar. Sin embargo, el núcleo del país del remolino es ahora la ciudad del remolino, y el volumen comercial de toda la ciudad del remolino representa el volumen comercial de casi 7 ciudades en todo el país del remolino. El hecho de que la ciudad de Uzumaki pueda convertirse en un importante núcleo comercial del país de Uzumaki es precisamente lo que hicieron deliberadamente Uzumaki Hanamichi y Konoha. Esto también puede considerarse como el egoísmo de Uzumaki Hanamichi como miembro del clan Uzumaki. Si la ciudad de Uzumaki quiere ganar para establecer un punto de apoyo en el país de Uzumaki, es lo más importante que hay que hacer. Lo que importa no es cuánta fuerza hay, sino la necesidad de una base económica lo suficientemente fuerte. La base económica determina la superestructura y también determina el futuro de la ciudad del remolino. Por supuesto, esto no quiere decir que la ciudad de Uzumaki no necesite la fuerza. La fuerza es una fuerza importante para garantizar el desarrollo económico. En los últimos años, Uzumaki Hanamichi ha formado una poderosa fuerza armada en el país de Uzumaki para mantener la seguridad y la estabilidad. De la ciudad de Uzumaki, entre ellos, Uzumaki el anciano del clan Chao y varios altos funcionarios del clan Uzumaki se sientan en la ciudad de Uzumaki casi todo el año. El barco navegó tranquilamente por el mar infinito. En cubierta, Uzumaki Kushina miraba el vasto mar, con un rastro de expectación en su hermoso rostro, hacía mucho tiempo que no veía el mar. La brisa del mar me mueve el pelo. Uzumaki Kushina respiró hondo, luego extendió las manos, sintiendo el olor del mar perdido hace mucho tiempo, y las escenas de su infancia surgieron en su mente. Rápidamente surgieron recuerdos de la infancia. Cuando era niña, pasaba la mayor parte de su tiempo en la aldea oculta del remolino, la hermosa playa y el océano eran un recuerdo absolutamente inolvidable. Mamá, ¿la ciudad del remolino también tiene un mar tan hermoso? Justo cuando Uzumaki Kushina estaba inmersa en los recuerdos, una voz un tanto infantil sonó a su lado. En ese momento, había un niño pequeño parado junto a Uzumaki Kushina, quien miraba con entusiasmo el mar infinito, y él era Naruto. De hecho, la persona más emocionada por este viaje a la aldea oculta del remolino no era otro que Naruto. Debido al Jinchuriki de 9 colas, Naruto ha recibido cuidados especiales desde que era un niño, sin embargo, no ha salido mucho de Konoha desde que era un niño, incluso si se fuera, solo sería en un pueblo cerca de la aldea. Escuchó a su madre y a su tío decir que lo llevarían al Yakuchi y estuvo entusiasmado con la ciudad natal del clan durante varios días. Sin embargo, durante este viaje, Uzumaki Kushina y su hijo Naruto llegaron a un acuerdo. Después de escuchar las palabras de su hijo Naruto, Uzumaki Kushina volvió un poco a sus sentidos, miró de reojo a su hijo que yacía en el costado del bote y extendió la mano para tocar la cabecita del cabello amarillo. Por supuesto, hay una hermosa mar y una hermosa playa allí. Naruto asintió. ¿Hay algo delicioso? Por supuesto. La persona que respondió a Naruto no fue Uzumaki Kushina, sino Uzumaki Naruto, quien se acercó lentamente. Al ver a su tío, Naruto inmediatamente gritó: «¡Tío Hanamichi!». Uzumaki Hanamichi caminó rápidamente al lado de Naruto y sonrió. «Cuando llegues a la ciudad del remolino, mi tío te lo cocinará. Hay todo tipo de mariscos deliciosos». Naruto mostró una pizca de anticipación. «Está bien». Uzumaki Kushina miró a Uzumaki Hanamichi y Naruto con muchas sonrisas en los labios. Los tres juntos miraron al mar, disfrutando del hermoso paisaje y conversando. En el camino, Uzumaki Hanamichi les contó mucho a Uzumaki Kushina y Naruto sobre el reino de Uzumaki y, por supuesto, lo más importante era la ciudad de Uzumaki. Uzumaki Kushina y Naruto esperaban aún más con ansias el destino de su viaje. La velocidad de los barcos mercantes en el mar no era muy rápida, pero Uzumaki Hanamichi y su grupo no encontraron ningún problema y se consideró muy fluido. Anochece unos días después. El enorme barco finalmente llegó al destino de este viaje, la ciudad del remolino. El barco navegó hasta el muelle de la ciudad del remolino. El resplandor del sol poniente al anochecer es como oro esparcido por toda la ciudad del remolino, que está cubierta con una capa dorada, hermosa y majestuosa. Esa es la ciudad de Uzumaki. Uzumaki Kushina miró la ciudad cada vez más clara a lo lejos con una pizca de emoción en su rostro. En ese momento, la mayoría de la gente en el barco se reunió en la cubierta de proa, y Uzumaki Hanamichi y Naruto estaban al lado de Uzumaki Kushina.
Uzumaki Anamichi asintió. Bueno, ese es Uzumaki. Naruto miró la ciudad de Uzumaki envuelta en el brillo del sol poniente y luego dijo pensativamente. Se ve bastante bien, parece más grande que Konoha. Uzumaki Anamichi. En términos del área de construcción de la ciudad, de hecho es más grande que Konoha. En cuanto a la planificación de la ciudad de Uzumaki, Uzumaki Anamichi participó personalmente en ella. Lo primero que se construyó fue el muelle, que también es uno de los núcleos de la ciudad del remolino. Ahora el muelle solo ocupa un tercio de la ciudad de Uzumaki. Cerca del muelle muchas áreas también son muelles de servicio. Lo que ven ahora Uzumaki Kushina y otros es principalmente el área del muelle de la ciudad del remolino. El área interior del muelle es el verdadero centro de la ciudad y la zona residencial de la ciudad de Uzumaki. Uzumaki Anamichi le presentó el castillo Uzumaki que vio a su hermano Uzumaki Kushina. Aunque Uzumaki Kushina había escuchado a Uzumaki Anamichi decir mucho sobre la ciudad de Uzumaki antes, no la había visto con sus propios ojos, ahora había visto la ciudad esperada con sus propios ojos y, al mismo tiempo, también apareció en su mente. Una vez apareció la escena de la aldea oculta del remolino, que era la ciudad natal en su memoria. Capítulo 328 El sabor en la memoria. Pronto el barco llegó al puerto. Kushina Uzumaki tenía muchas sorpresas en su rostro. Aunque había visto el muelle del puerto desde la distancia antes, estar en el puerto ahora era una sensación diferente. El gran barco en el que viajaba parecía un poco pequeño en el puerto, y allí había muchos muelles grandes y pequeños cerca. Los barcos ordenados, muchos de los cuales eran mucho más grandes que los barcos en los que ella estaba, eran incluso varias veces más grandes. Esta era la primera vez que había visto un barco tan grande. En su memoria, hay barcos en la aldea oculta del remolino. El muelle es completamente incomparable al muelle frente a mí. El muelle del puerto frente a mí es como una superbestia, muy majestuoso. El pequeño Naruto estaba muy emocionado. Debido al Jinchuriki de 9 colas, rara vez salía de Konoha. Se podría decir que este viaje a la aldea oculta del remolino fue una revelación para él. Liderados por Uzumaki Anamichi, el grupo desembarcó rápidamente del barco. El muelle estaba muy animado, con gente yendo y viniendo en un flujo interminable, pero la mayoría eran porteadores en el muelle. En la actualidad, el puerto de Uzumaki se ha convertido en el puerto más grande del reino de Uzumaki. Incluso en comparación con los grandes puertos de los principales países, casi no es inferior. Se ha convertido en un centro de intercambio comercial multinacional y este enorme puerto tiene grandes y cada día hay poco tráfico, los barcos no se cuentan y los trabajadores portuarios son naturalmente indispensables, hay muchos trabajadores ocupados incluso de noche. Uzumaki Anamichi no informó al pueblo Uzumaki antes de esto. No quería que mucha gente lo supiera. Incluso en Konoha, solo Namikaze Minato y unas pocas personas lo sabían. Los que saben están más seguros. Naruto miró las animadas sorpresas que lo rodeaban y se emocionó mucho. Tío, parece haber más animación aquí que Konoha. Uzumaki Anamichi tocó la cabeza del pequeño Naruto y dijo con una sonrisa. Naturalmente, hay vida en el muelle. Estará bien en el área de la ciudad. En comparación con la ciudad de Konoha, la aldea oculta del remolino todavía tiene una gran brecha. Aunque después de varios años de desarrollo, se ha vuelto comparable a una gran ciudad, pero el desarrollo de Konoha es mucho más rápido que el de la aldea oculta del remolino. El muelle está realmente muy ocupado. Ahora es animado, pero el interior de la ciudad no es tan bueno como Konoha. El grupo de personas abandonó rápidamente la zona del muelle. Hay una calle animada no lejos de la zona del muelle, que es casi tan buena como la zona del muelle. Las calles están llenas de gente vestida con diferentes disfraces. Debido a que es una ciudad de comercio marítimo especial, la aldea oculta del remolino hereda no solo el antiguo país de Uzumaki, sino también una gran cantidad de extranjeros y comerciantes de varios países, lo que también crea el estilo especial de la aldea oculta del remolino, que incluye a todos los países y razas. Personas vestidas con una variedad de colores, junto con una variedad de comida. Naruto. Hay mucha vida allí y parece haber mucha comida deliciosa. Tengo tanta hambre. El pequeño Naruto miró las animadas calles, olió el tentador aroma de la comida y no pudo evitar tragar, con los ojos llenos de anticipación. Gran parte de la razón por la que esa calle está animada es por la comida. Uzumaki Anamichi originalmente no quería ir a esa calle, había una mezcla de peces y dragones allí, ahora él, su hermana Kushina, el pequeño Naruto y otros estaban disfrazados, pero no era 100% seguro. Antes de que Uzumaki Anamichi pudiera hablar, Uzumaki Kushina dijo expectante. Yo también tengo hambre.
Al ver esto, Uzumaki Hanamichi dijo impotente. Entonces, primero vayamos a comer algo. Luego, Uzumaki Hanamichi y los demás caminaron hacia la animada calle. Las animadas calles son un poco deslumbrantes. Uzumaki Hanamichi protege cuidadosamente a Uzumaki Hanamichi y al pequeño Naruto. Aunque su fuerza ha alcanzado un nivel muy alto ahora y todavía es capaz de luchar contra Madara, aún debe tener cuidado. Uzumaki Kushina estaba muy feliz con el pequeño Naruto, aunque era difícil encontrar la sombra de la aldea oculta de Uzumaki aquí, la tierra bajo sus pies seguía siendo su ciudad natal. Pronto, varias personas entraron a un gran restaurante de mariscos. La característica más importante de la tienda son las diversas especialidades de mariscos del país del remolino. Uzumaki Hanamichi también trajo especialmente a Uzumaki Kushina y al pequeño Naruto para que lo probaran. Había estado en la aldea oculta del remolino varias veces antes y había comido en este gigante de los mariscos muchas veces. Después de que algunas personas se sentaron, Uzumaki Hanamichi ordenó. Pronto se sirvieron deliciosos platos de mariscos en la mesa. Uzumaki Hanamichi y los demás no dudaron y pronto comenzaron a darse un festín. Aunque el pequeño Naruto no era grande, comía bastante, incluso más que Uzumaki Hanamichi, incluso se tocó la barriga hinchada y dijo, está delicioso. Uzumaki Kushina también comió mucho. Los deliciosos mariscos le recordaron muchos sabores perdidos hace mucho tiempo. Aunque la aldea oculta de Uzumaki ya no existía, el sabor de Uzumaki se transmitió y ella lo probó. Gran parte del sabor de su infancia. Lo que lo dejó muy satisfecho. Después de un banquete, Uzumaki Hanamichi y otros abandonaron la tienda. Las pocas personas no corrieron hacia la fortaleza de Konoha, sino que pasearon por las animadas calles. Después de comprar, Uzumaki Hanadao dijo, está bien, hemos comido y jugado. Estamos a punto de ir a buscar al gran anciano. En cuanto a la gestión de la ciudad de Uzumaki, Uzumaki Hanamichi había hecho arreglos previamente para que el gran anciano del clan Uzumaki se hiciera cargo. No es él quien siente el mayor afecto por la ciudad de Uzumaki, sino el gran anciano que ha sacrificado casi todo por el clan Uzumaki. Después de que la ciudad de Uzumaki comenzó a tomar forma, Uzumaki Hanamichi hizo arreglos para que el gran anciano estuviera a cargo de la ciudad de Uzumaki. Además, Konoha estableció una fortaleza en la ciudad de Uzumaki y organizó suficiente mano de obra para garantizar la estabilidad de la ciudad de Uzumaki. Uzumaki Hanamichi no informó al gran anciano antes de llegar a la ciudad de Uzumaki, no es que no pudiera confiar en el gran anciano, pero cuanta menos gente supiera sobre este asunto, mejor. Bajo el liderazgo de Uzumaki Hanamichi, el grupo finalmente llegó a un patio. Hay guardias especiales en la puerta de la mansión, y no son guardias comunes, sino ninjas, por supuesto, parecen ser guardias comunes y corrientes. Uzumaki Hanamichi dio un paso adelante y le entregó un pergamino a la persona de turno. La persona de turno entró a informar y pronto un anciano canoso salió rápidamente del vientre. El anciano es el gran anciano del clan Uzumaki. Siguiendo al gran anciano estaban dos miembros del clan Uzumaki. La expresión del gran anciano cambió ligeramente cuando vio a Uzumaki Hanamichi. Aunque Uzumaki Hanamichi y otros estaban disfrazados en este momento, pudieron identificar rápidamente el pergamino en ese momento y su familiaridad con Uzumaki Hanamichi y otros. Varias personas entraron silenciosamente al patio y luego llegaron a un pequeño salón. Uzumaki Hanamichi y Uzumaki Kushina rápidamente se quitaron sus disfraces. Algunas personas intercambiaron breves saludos. El gran anciano parecía un poco solemne. Maestro patriarca, ¿por qué trajiste a Kushina y Naruto aquí esta vez? Uzumaki Kushina y Naruto son los Jinchuriki de 9 colas de Konoha, y el gran anciano sabe muy bien que rara vez abandonan Konoha. Uzumaki Hanamichi no dudó y le explicó brevemente la situación al gran anciano. Este vídeo es puramente para entretenimiento y no infringe derechos de autor ni leyes. Los derechos de autor de la novela y la imagen son del autor original, no reclamamos propiedad. La finalidad es solo entretener. Capítulo 329 La Iglesia de la Muerte. La noche es clara. La brisa del mar sale lentamente desde el muelle en el puerto y el cabello rojo flota suavemente. Uzumaki Hanamichi miró a su hermana Kushina, cuyo cabello estaba revuelto junto a él, y la imagen del recuerdo no pudo evitar aparecer en su mente. Después de ser niño, a menudo se sentaba en la playa con Kushina, juntos frente al mar y mirando hacia el futuro. Desafortunadamente, la aldea oculta del remolino que alguna vez fue ya no existe. Uzumaki Kushina extendió sus manos y sintió el olor del mar. Desde que fue a Konoha, hace mucho tiempo que no siente el olor de su ciudad natal.
Aunque la aldea oculta de Uzumaki ya no existe, la actual aldea oculta del Remolino, la ciudad, todavía me trae muchos recuerdos de la infancia. De hecho, cuando Uzumaki Hanamichi construyó el castillo de aldea oculta del Remolino, tuvo en cuenta la antigua aldea oculta del Remolino y reprodujo muchos edificios de la aldea oculta del Remolino en su memoria, lo que también puede considerarse como una especie de herencia de la aldea oculta del Remolino. Como miembro del clan Uzumaki, Uzumaki Kushina vio muchas escenas en su memoria y todavía sentía un poco de emoción en su corazón. Si no hubiera habido el genocidio, todo en el pasado podría seguir ahí. Uzumaki Kushina suspiró suavemente y luego se volvió para mirar a Uzumaki Hanamichi a su lado. Hanamichi, gracias por el arduo trabajo en la construcción de la ciudad de Uzumaki. Debido a su estatus especial, nunca ha regresado al país del Remolino en estos años. Esta es su ciudad natal, y también es el lugar de su dolor. Una vez fue testigo del genocidio y vio morir a cada uno de sus familiares en su propia casa. Ser brutalmente asesinada frente a ella era una escena de memoria que era como el fin del mundo para ella. Solía soñar a menudo con esas escenas y escenas en su memoria, lo cual era una pesadilla. Ahora que está de regreso en su ciudad natal, la escena de destrucción de la aldea oculta del Remolino en su memoria ya no existe, reemplazada por una nueva escena de la próspera ciudad de aldea oculta del Remolino. Sabe que la ciudad de aldea oculta del Remolino puede tener su escena actual sin los esfuerzos de Uzumaki Hanamichi. Uzumaki Hanamichi sonrió levemente. Pase lo que pase, también soy miembro del clan Uzumaki. Espero que la ciudad de Uzumaki pueda mantener su estado pacífico actual. Uzumaki Kushina asintió. Por cierto, Hanamichi, ¿cuál es la situación específica de la Iglesia de la Muerte que dijo el gran anciano? Antes de llegar a la ciudad de Uzumaki, Uzumaki Kushina todavía aprendió algo de información de su esposo Minato Namikaze. La razón por la que Uzumaki Hanamichi vino a la ciudad de Uzumaki esta vez fue porque tenía asuntos importantes. Parecía que algo andaba mal con la ciudad de Uzumaki. Algunas situaciones parecían estar relacionadas con una iglesia llamada Dios de la Muerte, pero ella no conocía la situación específica. No hace mucho, Uzumaki Hanamichi tuvo una conversación secreta con el gran anciano. Ella estaba enferma y no participó. Debe estar relacionado con la iglesia del Dios de la Muerte. En Konoha, Uzumaki Kushina rara vez participaba en los asuntos políticos de Konoha. Después de que Naruto ya no necesitaba cuidados, se unió a la escuela ninja de Konoha y ahora es una estudiante ninja de nivel especial de Konoha. Maestra, rara vez pregunta sobre los asuntos políticos de Konoha. Cuando Uzumaki Hanamichi escuchó a su hermana Kushina mencionar la Iglesia de la Muerte, su expresión se movió levemente. Esta vez vino a la ciudad de Uzumaki en persona para la Iglesia de la Muerte. La Iglesia de la Muerte era un problema reciente. Según diversa información recopilada hasta ahora por el gran anciano, la Iglesia de la Muerte en realidad se ha estado extendiendo secretamente en el país del Remolino hace unos años. Sin embargo, al principio, las acciones de la Iglesia fueron extremadamente secretas y no hizo nada extraordinario, así que no recibió mucha atención, pero en los últimos 6 meses, la Iglesia de la Muerte de repente se volvió activa, especialmente en la ciudad de Uzumaki. La Iglesia de la Muerte anterior no tenía actividades en la ciudad de Uzumaki, pero principalmente en otras ciudades de la ciudad. En los últimos 6 meses, el número de seguidores de la Iglesia del Dios de la Muerte en la ciudad del Remolino ha aumentado explosivamente, y muchos incidentes de seguridad en la ciudad del Remolino han estado relacionados con la Iglesia del Dios de la Muerte. Al principio, el gran anciano no le prestó suficiente atención, pensando que era solo un incidente de seguridad ordinario. Sin embargo, a medida que surgieron pruebas relacionadas con la Iglesia de la Muerte detrás del caso, tuvieron que prestarle más atención. Del gran anciano, investigaron al Dios de la Muerte. La Iglesia llevó a cabo una ofensiva y el impacto inicial fue bueno, pero recientemente marcó el comienzo de un contraataque vengativo por parte de la Iglesia de la Muerte. Se han producido una gran cantidad de incidentes de seguridad en la ciudad del Remolino, y ha habido muchas desapariciones de directivos, entre ellos hay muchos ninjas de Konoha. Después de darse cuenta de la gravedad de la pregunta, el gran anciano se lo informó inmediatamente a Konoha. Uzumaki Hanamichi leyó atentamente el informe del anciano y supo que el momento de la Iglesia del Dios de la Muerte no era simple. Probablemente causaría grandes problemas a la ciudad de Uzumaki e incluso amenazaría el estatus de Konoha en el país de Uzumaki, por lo que debía prestar atención a este asunto. Levántate, esta también es una razón importante por la que decidió actuar personalmente. Después de reunirse con el gran anciano, Uzumaki Hanamichi tuvo una conversación secreta con el gran anciano y obtuvo una comprensión integral de todos los aspectos de la información de la Iglesia de la Muerte.
Según la última información reportada por el gran anciano, la iglesia del dios de la muerte en la ciudad de Uzumaki es actualmente muy poderosa. Muchos incidentes de seguridad recientes han sumido a la ciudad de Uzumaki en un estado inestable. También han aparecido muchos rumores en la ciudad. Todos ellos tuvo un gran impacto en la estabilidad de la ciudad del remolino. Ante la pregunta de Uzumaki Kushina, Uzumaki Hanamichi originalmente no quería contarle estas cosas problemáticas. Esta vez reunió a Uzumaki Kushina y al pequeño Naruto, no porque quisiera que participaran en el incidente de la Iglesia de la Muerte, sino solo porque quería. Deje que los dos echen un vistazo a la actual ciudad de Uzumaki. En cuanto a los asuntos relacionados con la Iglesia del Dios de la Muerte, planeaba resolverlos en secreto por sí mismo. Sin embargo, frente a la mirada de su hermana Kushina, Uzumaki Hanamichi no ocultó nada y luego describió los asuntos relacionados con la Iglesia de la Muerte a su hermana Kushina. Por supuesto, Uzumaki Hanamichi solo dio una descripción general y no reveló algunos detalles específicos. Respecto al asunto de la Iglesia de la Muerte, no quería que su hermana Kushina se involucrara. Después de escuchar la descripción de Uzumaki Hanamichi, la expresión de Uzumaki Kushina se volvió seria. Arao, parece que esta Iglesia de la Muerte no es simple. ¿Tienes algún plan? Uzumaki Hanamichi asintió. Según la información obtenida por el gran anciano, la Iglesia de la Muerte comenzó a desarrollarse en secreto en el país del remolino hace unos años. En los primeros días, predicaba en pueblos pequeños y no atraía mucha atención. Ahora ha crecido en tamaño en el país del remolino. Ya es bastante grande y la estabilidad de la ciudad del remolino también está bajo una amenaza considerable, pero resolveré este problema lo antes posible y he hecho algunos arreglos antes de venir. La ciudad de Uzumaki fue construida con los esfuerzos de Uzumaki Hanamichi, y él la consideraba como la herencia de la aldea oculta de Uzumaki, por lo que prestó especial atención a la ciudad de Uzumaki. La Iglesia de la Muerte ya había representado una amenaza considerable para la ciudad de Uzumaki, y no podía. De esta existencia que representa una amenaza para la ciudad del remolino, esta vez, cuando venga a la ciudad del remolino, erradicará por completo esta existencia problemática en la ciudad del remolino para garantizar el desarrollo continuo y armonioso apoyado por Uzumaki. Capítulo 330. El cuerpo espiritual se autodestruye. Era casi medianoche cuando Uzumaki Hanamichi regresó a su habitación. No tenía prisa por descansar, pero sacó muchos pergaminos, que fueron obtenidos del gran anciano y eran información sobre la Iglesia de la Muerte. Uzumaki Hanamichi todavía concede gran importancia a la Iglesia del Dios de la Muerte, de lo contrario, esta vez no tomaría medidas personalmente. Según la información que se ha conocido, la Iglesia del Dios de la Muerte ya ha formado una influencia considerable en el país de Uzumaki. Si es así, si no se restringe, no solo afectará al país del remolino. El desarrollo de la ciudad incluso afectaría la situación de todo el país del remolino. No quería que el país del remolino en el que había trabajado tan duro para construir sufriera un golpe. Hay una gran cantidad de contenido de diseño de datos en el pergamino. Aunque Uzumaki Hanamichi se ha entendido antes, los detalles específicos deben verificarse cuidadosamente, y la mayor parte de la información en estos pergaminos es la situación más reciente sobre la Iglesia de la Muerte en los últimos días. No fue hasta altas horas de la noche que Uzumaki Hanamichi dejó el pergamino y descansó. Temprano a la mañana siguiente, acompañó a su hermana Kushina a desayunar con Naruto, el gran anciano y otros, y luego él, el gran anciano y varios otros abandonaron la mansión. Uzumaki Kushina y Naruto visitaron la ciudad de Uzumaki bajo el acuerdo de Uzumaki Hanamichi. Con respecto a la seguridad de su hermana Kushina y Naruto, Uzumaki Hanamichi hizo arreglos especiales. Los pocos que lo acompañan esta vez son todos confidentes muy poderosos y su fuerza ha alcanzado el nivel de Jounin de élite. Además, la propia fuerza de Kushina y Naruto, ella no es débil tampoco, especialmente Uzumaki Kushina. Ella básicamente puede controlar al zorro demonio de 9 colas y tiene el poder de luchar incluso contra ninjas de nivel Kage. Uzumaki Hanamichi también dejó marcas de seguimiento especiales en Uzumaki Kushina y Naruto. Si se encuentra con alguna situación, puede determinar inmediatamente su ubicación y correr allí de inmediato. Después de abandonar la mansión, Uzumaki Hanamichi fue llevado por el gran anciano a una prisión subterránea secreta. La prisión secreta se utiliza para albergar personal especial, hay ninjas especiales de servicio y toda el área de la prisión está sellada, por lo que la gente común no puede entrar a voluntad. Uzumaki Hanamichi y el gran anciano pronto llegaron fuera de una celda en la habitación secreta subterránea. El propio responsable de la prisión abrió la puerta de la celda. En la celda, los miembros de un hombre de mediana edad estaban fuertemente encerrados con cadenas.
Esas cadenas obviamente no eran cadenas ordinarias, había débiles runas fluyendo a su alrededor. Uzumaki Hanamichi entró sin prisas en la celda. En esta celda se encontraba un miembro de la Iglesia de la Muerte y tenía un poder de combate comparable al de un Jonin. El hombre de mediana edad tiene un extraño patrón negro en la frente y una mancha negra del tamaño de un pulgar entre las cejas. Al ver acercarse a Uzumaki Hanamichi y al gran anciano, el hombre de mediana edad obviamente se mostró un poco más cauteloso, pero sus ojos estaban más enojados y estaba murmurando algo. Uzumaki Hanamichi escuchó atentamente y vio que el hombre leyó unas palabras extrañas que no podía entender en absoluto. El gran anciano frunció levemente el ceño. A Uzumaki Hanamichi no le importaba. Tenía cierta información sobre el hombre antes de venir. El hombre fue capturado por el gran anciano y otros no hace mucho. Estaba relacionado con varias muertes anteriores en la ciudad. Sin embargo, la otra parte estaba muy duro y el gran anciano intentó demasiado. De esta manera, la otra parte siempre guarda la boca cerrada. Frente a la mirada de Uzumaki Hanamichi, los ojos del hombre de mediana edad estallaron con una ira aún mayor y, al mismo tiempo, las extrañas palabras que murmuraba se hicieron cada vez más rápidas. Uzumaki Hanamichi Yun Danfen preguntó a la ligera: ¿en qué estás pensando? La expresión del hombre de mediana edad se movió levemente y luego gritó enojado: humildes seres humanos, soy el mensajero de los dioses. Es una blasfemia que me traten así. Los maldeciré para siempre en el infierno de las marcas eternas. Uzumaki Hanamichi negó con la cabeza y pensó para sí mismo: parece que este es un creyente obstinado. Después de observar el comportamiento casi loco por un tiempo, Uzumaki Hanamichi no dudó, vio que los gemelos negros que miraban al hombre de mediana edad inmediatamente se pusieron rojos como la sangre y, al mismo tiempo, emergió el Magatama negro. Sharingan. Uzumaki Hanamichi abrió el Sharingan y abrió directamente el Mangekyō Sharingan. Según su observación, la Iglesia de la Muerte le lavó completamente el cerebro al hombre de mediana edad frente a él. Era difícil hacer que la otra parte hablara por medios normales, por lo que planeaba usar directamente ataques de ilusión. Mira el mundo espiritual de la otra persona para ver si puedes abrir la boca de la otra persona. El genjutsu del Sharingan se activó rápidamente. Los ojos del hombre de mediana edad, que originalmente estaban llenos de ira, cambiaron y quedaron sin vida. Uzumaki Hanamichi tiene bastante confianza en su genjutsu Sharingan. En el mundo de las ilusiones, Uzumaki Hanamichi rápidamente lanzó un ataque espiritual contra el hombre de mediana edad. Sin embargo, estaba un poco sorprendido de que bajo su ataque mental de alta intensidad, el estado mental del hombre de mediana edad no se viera muy afectado. Su espíritu parecía estar sellado por una fuerza invisible y el ataque mental del mundo exterior no era fuerte. Suficiente, no jugó un papel importante. Aunque Uzumaki Hanamichi estaba un poco sorprendido, no se rindió y aumentó aún más la intensidad de sus ataques mentales mientras estudiaba el sello para proteger el poder mental del oponente. En el mundo de las ilusiones, Uzumaki Hanamichi puede controlar el tiempo a voluntad y no le importa el consumo de tiempo. Después de una cantidad de tiempo desconocida, la fuerza invisible que protegía el cuerpo espiritual del hombre de mediana edad comenzó a disminuir rápidamente y el cuerpo espiritual del hombre de mediana edad se volvió cada vez más claro. Al ver esto, Uzumaki Hanamichi sonrió levemente en la comisura de su boca. Bajo el consumo continuo, la barrera invisible que protegía al hombre de mediana edad se había derrumbado. Creía que pronto podría romper la defensa mental del hombre de mediana edad y poder pedir información relevante a la otra parte. Uzumaki Hanamichi continuó atacando el cuerpo espiritual del hombre de mediana edad. Pronto, la barrera invisible se levantó por completo. Ah. En el momento en que Uzumaki Hanamichi levantó la barrera invisible, el hombre de mediana edad de repente gritó como loco, con el rostro lleno de miedo y dolor. Inmediatamente después, el cuerpo mental del hombre de mediana edad se expandió locamente. Uzumaki Hanamichi miró el cuerpo espiritual en rápida expansión, su rostro se movió levemente y luego se retiró bruscamente. Cuando Uzumaki Hanamichi estaba detrás de él, el cuerpo mental del hombre de mediana edad rápidamente se expandió hasta el límite y luego explotó. No esperaba que su cuerpo mental estuviera equipado con autodestrucción mental. Parece que hay al menos una persona en la Iglesia de la Muerte que es muy competente en control mental. De hecho, el problema no es pequeño. Uzumaki Hanamichi sacudió la cabeza con impotencia. Basado en la explosión del cuerpo espiritual del hombre de mediana edad, rápidamente hizo un juicio. El cuerpo espiritual original de la otra parte estaba aprisionado por un sello espiritual especial.
Era difícil para los forasteros invadir su cuerpo espiritual. Y era difícil para los forasteros invadir su cuerpo espiritual. El cuerpo mental del oponente también ha sido implantado por la fuerza con un sello mágico autodestructivo. Este tipo de sello mágico debería activarse automáticamente cuando la defensa mental colapsa, causando directamente la enfermedad mental del oponente. Cuerpo para autodestruirse. Tal método no es un método ordinario. Incluso él no puede hacerlo. Muestra que la persona detrás del sello espiritual en el hombre de mediana edad tiene un poder espiritual muy poderoso y controla un sello espiritual especial. Capítulo 331 Reserva de poder de combate. Pronto, Uzumaki Hanamichi puso fin a la ilusión del hombre de mediana edad. El cuerpo espiritual del hombre se había autodestruido y no tenía sentido continuar realizando la ilusión. Cuando Uzumaki Hanamichi terminó el Genjutsu, terminó el Blood Successor Limit Sharingan casi al mismo tiempo. El par de agujeros ensangrentados rápidamente volvieron a su estado negro normal y el Magatama desapareció. El hombre de mediana edad que estaba parado frente al arreglo floral de Uzumaki todavía parecía aburrido. El gran anciano miró a Uzumaki Hanamichi y luego preguntó, ¿cómo está Hanamichi? El gran anciano todavía tiene un profundo conocimiento del poderoso Sharingan del límite de sucesión de sangre de Uzumaki Hanadao y, en este momento, espera con ansias que Uzumaki Hanadao obtenga más información sobre la iglesia de la muerte del hombre de mediana edad. Uzumaki Hanamichi miró al gran anciano y respondió con calma, la situación es un poco mala. El sello de su cuerpo espiritual es muy poderoso. Aunque casi rompí el sello con el poder de mi hijo, no esperaba que la otra parte todavía tuve una mano. Al final, en ese momento, mi espíritu simplemente explotó. Había un rastro de solemnidad en el rostro del gran anciano. Autodestrucción espiritual. Uzumaki Hanamichi asintió. La otra parte ha colocado un sello mágico en la mente a esta persona de antemano. Una vez que la protección mental falla, inmediatamente comenzará a autodestruirse. El gran anciano respiró hondo. De hecho, puedo autodestruirme mentalmente bajo tu ilusión. Parece que hay ninjas en la iglesia de la muerte que son muy buenos en las cosas espirituales. Uzumaki Hanamichi. Bueno, el sello espiritual del oponente es muy poderoso. Me tomó mucho tiempo romper la defensa del sello en el mundo de la ilusión, pero desafortunadamente al final explotó. Gran anciano. Si el cuerpo espiritual se autodestruye, entonces esta persona ya no tiene valor. Uzumaki Hanamichi. Sí, es casi imposible recuperarse de la autodestrucción del cuerpo espiritual. Ahora solo puede ser considerado como un cadáver ambulante, pero no carece de valor. La autoexplosión del cuerpo mental de un hombre de mediana edad significa que ha perdido la cabeza. Es casi imposible pedir información a la otra parte, a menos que un ninja espiritual especial esté dispuesto a invadir su cerebro. Aunque hay ninjas en este campo en Konoha, pero esta vez no había ninjas que fueran buenos para seguirlo, e invadir el cerebro de un hombre de mediana edad era un proyecto muy grande. A menudo requería la cooperación de varios ninjas para extraer una gran cantidad de información y luego borrarla. Uzumaki Hanamichi estaba un poco indefenso. Obviamente no había ninguna condición para invadir el cerebro del hombre de mediana edad en este momento. Sin embargo, el hombre de mediana edad no carecía de valor. Según la información obtenida, el hombre frente a él tenía poderes poderosos. Fuerza al nivel de Jonin, aunque fue difícil obtenerla de la otra parte. Hay información sobre la iglesia de la muerte, pero el cuerpo de la otra parte sigue siendo muy valioso. En los últimos años, Uzumaki Hanamichi ha estado estudiando el arte de la reencarnación. Anteriormente había obtenido este arte de Orochimaru, pero el arte de la reencarnación de Orochimaru tenía grandes fallas. En los últimos años, el sistema de investigación y desarrollo de ninjutsu de sus colegas ha tenido un impacto negativo. Sobre la reencarnación. La técnica ha mejorado mucho y básicamente se puede usar. Sin embargo, la técnica de la reencarnación en tierra inmunda todavía requiere personas vivas como sacrificio. Antes, usaba prisioneros condenados a muerte para experimentos. Además, la técnica de la reencarnación en tierra inmunda utiliza sacrificios humanos. La persona reencarnada todavía tiene una gran influencia. Cuanto mayor sea la compatibilidad y la fuerza del sacrificio humano, más podrá ejercer la fuerza de la persona reencarnada. Aunque el hombre de mediana edad ha perdido la cabeza ahora, este cuerpo sigue siendo muy valioso y Uzumaki Hanadao se está preparando para usarlo para realizar el arte de la reencarnación en la tierra sucia. Respecto a la técnica de la reencarnación en suelo sucio, Uzumaki Hanamichi le había revelado previamente a Minato Namikaze que la técnica de la reencarnación en suelo sucio era una técnica tabú en Konoha.
Originalmente estaba prohibida su estudio, pero Uzumaki Hanamichi le aseguró a Namikaze Minato que esta técnica de la reencarnación en suelo sucio sería una técnica prohibida en Konoha. Él nunca abusará de esta técnica. La investigación de Uzumaki Hanamichi sobre el arte de la reencarnación es en realidad reservar poder de combate para Konoha. Según la situación actual, la Cuarta Guerra Mundial Ninja sucederá tarde o temprano. Los dos campos se han formado durante varios años. Aunque no estalló ninguna guerra importante. Continúan las pequeñas fricciones y en cualquier momento puede estallar una guerra a gran escala. Una vez que estalle la guerra, es probable que Konoha entre en ella lo antes posible y la batalla, naturalmente, será inevitable. Aunque Uzumaki Hanamichi ya tiene una fuerza considerable, personalmente no puede controlar las dos situaciones principales. Ahora puede hacerlo. Intenta aliviar los conflictos y reservar el poder de combate para Konoha. El arte de la reencarnación del suelo sucio es sin duda un método poderoso para reservar poder de combate. Antes de esto, Uzumaki Hanamichi ha utilizado el arte de la reencarnación del suelo sucio para reservar una gran cantidad de poder de combate, como la cuarta generación Mizukage Goju Shikura y Kirikage Seven. Que había matado previamente. La multitud está esperando a un buen ninja. Pronto, Uzumaki Hanamichi y el gran anciano salieron de la celda. Los dos rápidamente entraron a otra celda. Había una niña detenida en la celda, no tenía grilletes en el cuerpo, pero el gran anciano no la selló porque la otra persona no era un ninja, sino una persona común y corriente. Según la información obtenida anteriormente, la niña también es miembro de la Iglesia de la Muerte. Sin embargo, la niña parece ser simplemente un miembro común y corriente de la Iglesia de la Muerte. Después de que Uzumaki Hanamichi y el gran anciano entraron a la celda, el rostro de la niña se volvió obviamente más cauteloso. Después de mirar a la niña, Uzumaki Hanamichi no dudó y rápidamente le lanzó una ilusión. Aunque la noticia que recibió parecía que la niña era solo un miembro común de la Iglesia de la Muerte, la otra parte podría tener información valiosa. Anteriormente, el gran anciano interrogó a la niña, pero no obtuvo ninguna información, la otra parte era una creyente muy fanática. Sin embargo, ante la poderosa ilusión de Uzumaki Hanamichi, el espíritu de la niña pronto colapsó. Después de un tiempo, Uzumaki Hanamichi puso fin al genjutsu. La niña recuperó rápidamente la conciencia. Uzumaki Hanamichi no infligió ningún daño mental a la niña, y el cuerpo mental del oponente no tenía ninguna defensa de sello especial. Según la información obtenida a través del mundo de la ilusión, la niña es de hecho una creyente común y corriente y no tiene ninguna información valiosa. Uzumaki Hanamichi no quedó decepcionado, lo había esperado antes. Pronto, Uzumaki Hanamichi y el gran anciano salieron de la celda de la niña. Luego, Uzumaki Hanamichi se reunió con varios miembros de la Iglesia de la Muerte y les lanzó hechizos de ilusión, pero ninguno de ellos obtuvo ninguna información valiosa. Eran simplemente creyentes comunes y corrientes y no sabían casi nada sobre la información central de la Iglesia de la Muerte. Después de terminar su viaje a la celda, Uzumaki Hanamichi y el gran anciano llegaron a un pequeño salón. Después de que los dos se sentaron, tuvieron una larga conversación. Uzumaki Hanamichi hizo algunos cálculos sobre la Iglesia del Dios de la Muerte basándose en la información que había obtenido. Aunque no obtuvo ninguna información valiosa, aún pudo obtener información de varios creyentes comunes. Después de investigar un poco sobre esta información, aún obtuvo un poco de información. Al menos tener una comprensión más profunda de la Iglesia de la Muerte. Capítulo 332 Entrar furtivamente en la iglesia. El intercambio entre Uzumaki Hanamichi y el gran anciano duró 2 horas antes de terminar. Los dos discutieron y determinaron un plan de acción preliminar. En la actualidad, la información que tienen sobre la Iglesia de la Muerte es muy limitada, especialmente la información básica sobre la Iglesia de la Muerte. Aunque los creyentes comunes no han recibido sellos espirituales, sí una comprensión básica de la Iglesia. Todo permanece en la superficie, y básicamente no hay información central. El hombre de mediana edad parece ser un miembro central de la Iglesia de la Muerte, pero su cuerpo mental ha caído en demencia después de la autodestrucción. Y es básicamente imposible obtener pistas valiosas en un corto periodo de tiempo. Para resolver el problema de la Iglesia de la Muerte, Uzumaki Hanamichi sintió que la mejor manera era irrumpir primero en la Iglesia de la Muerte, comprenderla claramente y luego formular una solución. Gran anciano. Hanamichi, ¿estás seguro de que quieres actuar tú mismo? Uzumaki Hanamichi asintió sin dudarlo. Me temo que será difícil para la gente común penetrar en la Iglesia de la Muerte.
El espíritu de la persona que puede lanzar el sello espiritual es muy poderoso, y es difícil para la gente común no hacerlo. Ser afectado por su espíritu. El gran anciano respiró hondo, con un rastro de solemnidad en su rostro. Según el interrogatorio previo de Uzumaki Hanamichi al hombre de mediana edad, la Iglesia de la Muerte tiene un hombre fuerte que es muy bueno en los aspectos espirituales. Es un Jounin. La fuerza mental que puede controlar a un ninja de nivel Jonin es absolutamente poderosa. Uzumaki Hanamichi en la ciudad del remolino es sin duda el candidato más adecuado en este momento. El plan de acción que Uzumaki Hanamichi discutió con el gran anciano era fingir ser un creyente, colarse en la iglesia y profundizar en la iglesia. Aunque Uzumaki Hanamichi no tiene muy claro acerca de la iglesia del dios de la muerte en la actualidad, todavía tiene una cierta comprensión de la iglesia del dios de la muerte a través de información recopilada de varios aspectos, pretendiendo ser una persona común, los miembros de la iglesia de la muerte no deberían tener ningún problema. Después de confirmar el plan de acción, Uzumaki Hanamichi no dudó y rápidamente comenzó a actuar. Cae la noche. Las luces de la ciudad del remolino se iluminaban como brotes de bambú después de una lluvia, estaba ubicada en la orilla del mar de China Oriental, como una perla brillante. Changminglane es un callejón discreto cerca del área del muelle. Hay una taberna llamada Noche Oscura en lo profundo del callejón. Hay linternas oscuras colgando a ambos lados de la puerta. Hay una palabra en cada linterna, que es Noche Oscura. Aunque Dark Knight Tavern está ubicada en un callejón oscuro, su negocio es muy bueno. Por la noche, entraban y salían muchos invitados. Después de que Uzumaki Hanamichi entró en el callejón Changmin, caminó directamente hacia la taberna de la Noche Oscura sin prisa. En ese momento, Uzumaki Hanamichi estaba con un disfraz especial. En la superficie, parecía un portero trabajando duro en el muelle, tenía una gran barba y era muy rudo. Al entrar a la taberna, Uzumaki Hanamichi pidió una copa grande de vino, luego encontró un rincón y se sentó a beber solo. En la taberna, el arreglo floral de Uzumaki pasa muy desapercibido, la mayoría de los bebedores del Dark Knight Hotel son trabajadores duros en el muelle, muchos de ellos acaban de terminar de trabajar y vienen a la taberna a tomar una copa y relajarse. Grupos, y algunos son como un solitario como Uzumaki Hanamichi. Uzumaki Hanamichi tomó un sorbo de vino y frunció levemente el ceño, el vino en la copa era muy fuerte y de mala calidad, el sabor no era muy bueno. Como gourmet, también tengo mi propia búsqueda de la calidad en lo que respecta al vino. Sin embargo, Uzumaki Hanamichi aún así tomó un gran sorbo. La mayoría de las personas en Dark Knight Tavern son trabajadores portuarios, no buscan vino de alta calidad, lo que buscan es la sensación, beber mucho y comer carne. Dado que Uzumaki Hanamichi estaba disfrazado de trabajador en ese momento, naturalmente tenía que presumir. Luego de tomar unos sorbos de licor, Uzumaki Hanamichi mantuvo la calma, según la información que había recibido previamente, esta noche era el día de la reunión regular de la Iglesia de la Muerte, ahora se hacía pasar por uno de los miembros de la Iglesia de la Muerte que habían sido asesinados. Capturado antes. En cuanto al creyente mismo, básicamente ya entendía la información, y todo lo que necesitaba hacer ahora era esperar. Antes de darme cuenta, había pasado más de una hora. Uzumaki Hanamichi ya había pedido varias copas de vino, pero ya había dos personas sentadas a su lado, ambas vestidas de jornaleros, y también habían pedido bebidas. Los dos charlaron tranquilamente. Uzumaki Hanamichi sabía que ambos eran miembros de la Iglesia de la Muerte y actualmente estaban esperando que alguien se conectara con ellos. Pronto, un joven vestido con una capa entró en la taberna. El joven miró a su alrededor e inmediatamente fijó sus ojos en la mesa para tres personas de Uzumaki Hanamichi, sin embargo, no fue directamente hacia allí, sino que pidió una copa de vino en la barra. Finalmente, el joven caminó hacia la mesa donde estaban sentados Uzumaki Hanadao y los demás y se sentó. El joven susurró algunas palabras, confirmando su identidad con Uzumaki Hanamichi y los demás. Pronto, el joven terminó su bebida y salió de la oscura taberna nocturna. Los tres Uzumaki Hanamichi no dudaron, después de que el hombre se fue, todos pagaron la cuenta y salieron de la taberna. No mucho después de salir de la taberna, Uzumaki Hanamichi y los tres hombres se encontraron con el joven, luego todos se pusieron capas negras y se dirigieron hacia el sombrío callejón oscuro. Uzumaki Hanamichi siguió al grupo y rápidamente desapareció en la noche. Casi media hora después, Uzumaki Hanamichi siguió al joven hasta un pasaje subterráneo. Uzumaki Hanamichi observó en secreto que la entrada al pasaje secreto estaba muy oculta y que había varias personas custodiando el lugar secreto. El aura débil que emanaba de la otra parte obviamente no era una persona común, sino un ninja con energía de chakra.
Después de caminar casi 200 metros por el sendero, Uzumaki Hanamichi y los demás llegaron a una sala subterránea. La sala subterránea es como una plaza de tamaño mediano. En ese momento, había muchas personas reunidas en el salón, todas vestidas con túnicas negras como Uzumaki Hanamichi, y casi solo se podía ver una cara entre ellos. Uzumaki Hanamichi miró a su alrededor. Había tal vez 200 personas en el salón subterráneo. Había hombres, mujeres, algunos ancianos y algunos niños y niñas que parecían inmaduros. Si adivinó correctamente, estas personas deberían ser shinigamis como él. Miembros de la iglesia. Bajo la disposición del joven, Uzumaki Hanamichi y el niño de 3 años rápidamente se sentaron en un rincón del pasillo. Todos los que estaban sentados con las piernas cruzadas en el pasillo permanecieron en silencio, juntando sus manos y murmurando algo en silencio. Después de Uzumaki Hanadao, nuevos creyentes se unieron uno tras otro. Media hora después, entre 400 y 500 personas se reunieron en la sala subterránea. En la superficie, Uzumaki Hanamichi es un creyente devoto, pero en privado, todavía se sorprende un poco cuando ve de 400 a 500 personas reunidas en el salón subterráneo en la plaza oscura. Según la información obtenida, la reunión de hoy es solo una reunión de algunos creyentes. Según lo que ve frente a él, la escala de la Iglesia de la Muerte en la ciudad del Remolino es probablemente de 2 a 3000. Esta escala ya es muy grande. Una vez que hay disturbios, puede causar mucha agitación en Ciudad del Remolino. Parece que se ha subestimado a la Iglesia de la Muerte. Este problema debe resolverse lo antes posible. Uzumaki Hanamichi respiró hondo. La Iglesia de la Muerte ha surgido recientemente en la ciudad de Uzumaki. Ha alcanzado tal escala en un corto periodo de tiempo. Si no es fácil de resolver, cuando su escala se expanda aún más, es muy probable que destruya la ciudad Uzumaki que tanto ha trabajado para construir, y este tipo de cosas no era lo que esperaba ver. Capítulo 333 Sacrificio de la túnica negra. En el salón, nuevos creyentes siguen entrando uno tras otro. Uzumaki Hanamichi mantuvo una apariencia aparentemente piadosa y observó en secreto a los creyentes en el salón con atención. Los creyentes eran de diferentes edades, incluidos ancianos de entre 50 y 60 años y jóvenes adolescentes, pero la mayoría de los creyentes son todos jóvenes. Y hombres fuertes, pocas mujeres. Finalmente, más de 500 creyentes se reunieron en el salón. Aunque había muchos creyentes, el salón siempre estaba en silencio. De repente, la puerta de piedra cerrada frente al pasillo se abrió lentamente. Los creyentes chinos en el salón levantaron la cabeza y miraron la puerta de piedra que se abría frente a ellos. La puerta de piedra se abrió rápidamente y se vio a 2 equipos con túnicas negras saliendo lentamente por la puerta de piedra. 2 equipos vestidos de negro, uno a la izquierda y otro a la derecha, cada uno contaba con unas 10 personas. Cuando los 2 equipos vestidos de negro salieron por la puerta de piedra, una figura negra salió lentamente del centro de los 2 equipos vestidos de negro. Pronto apareció una figura negra frente a todos. El hombre también vestía una túnica negra, pero tenía una máscara extraña en el rostro. Después de que el hombre de la túnica negra y la máscara salió, el creyente a cargo de la administración del salón inmediatamente dio un paso adelante para saludarlo, se arrodilló sobre una rodilla, lo saludó y dijo en un tono piadoso: «Bienvenido al sacerdote. Bienvenido al sacerdote». Los creyentes en el salón no dudaron, todos se pusieron de pie y saludaron al enmascarado vestido de negro, y al mismo tiempo gritaron casi al unísono. El hombre de túnica negra y máscara miró a todos en el pasillo y luego asintió levemente. Inmediatamente después, el sacerdote vestido de negro subió a la plataforma alta frente al salón. El sacerdote vestido de negro miró a todos, luego levantó las manos, cerró los ojos y gritó en voz alta: «Gran Señor Muerte, somos tu pueblo más devoto». Al ver esto, todos en el pasillo también levantaron la mano, cerraron los ojos y murmuraron algo. Uzumaki Hanamichi también siguió a todos. Había esperado el comportamiento del sacerdote vestido de negro en este momento. Antes de eso, había obtenido más o menos información sobre la Iglesia de la Muerte. Frente a él estaban las oraciones de los creyentes. La oración duró casi 10 minutos antes de que finalmente la escuchara. Después de completar la oración, el sacerdote vestido de negro inmediatamente comenzó a predicar. El contenido de la predicación era exactamente sobre las enseñanzas de la Iglesia de la Muerte, y de vez en cuando pedía a los creyentes que leyeran con él. Durante este periodo, los creyentes vestidos de negro también realizaron algunos de los llamados milagros. Muchos creyentes han entrado en un estado de locura sin saberlo.
No esperaba que se usaran ni siquiera la invocación y la ilusión. Uzumaki Hanamichi miró el llamado milagro del sacerdote vestido de negro y no pudo evitar sacudir la cabeza en su corazón. El llamado milagro del sacerdote vestido de negro era en realidad ninjutsu, y podía ver a través de él casi en un instante. Mirada. Sin embargo, una cosa que tenía que admitir era que los milagros de la Iglesia de la Muerte eran realmente muy confusos. Sería difícil para la gente común resistir este tipo de tentación. Era casi un lavado de cerebro a los creyentes y también estaba mezclado con ilusiones. Incluso los genin eran muy propensos a hacerlo. Sin saberlo, al haberle lavado el cerebro, es obvio que el sacerdote vestido de negro no es débil. Por supuesto, la ilusión del sacerdote vestido de negro no tuvo ningún efecto en Uzumaki Hanamichi, y ya estaba preparado. Aunque Uzumaki Hanamichi no estaba hechizado, hizo todo lo posible por permanecer piadoso en la escena. Después de todo, necesitaba fingir ser un creyente en este momento. El sermón del sacerdote vestido de negro duró 3 horas antes de finalmente llegar a su fin. Todos los creyentes en el salón parecían extremadamente piadosos y, en comparación con el estado inicial, muchas personas casi entraron en un estado de obsesión. El sacerdote vestido de negro miró a los creyentes en el salón, con una pizca de alegría en sus ojos. El estado actual de los creyentes es exactamente el que esperaba. Felicitaciones al sacerdote. Tras la despedida de los creyentes, el sacerdote vestido de negro salió de la plataforma alta, luego se dio la vuelta y caminó lentamente hacia la puerta de piedra detrás de él. Inmediatamente después, 2 equipos vestidos de negro también entraron por la puerta de piedra. Cuando el equipo vestido de negro entró por la puerta de piedra, esta se cerró rápidamente. Pronto, los creyentes abandonaron el salón de manera ordenada. Sin embargo, Uzumaki Hanamichi ya no estaba entre los creyentes en ese momento. Después de que el sacerdote vestido de negro entró por la puerta de piedra, Uzumaki Hanamichi salió silenciosamente del salón. Aunque el salón estaba custodiado por cultistas, aún podía ocultarlo fácilmente del enemigo con su fuerza. Uzumaki Hanamichi, quien salió del salón subterráneo, rápidamente se centró en el sacerdote vestido de negro y su grupo usando un ninjutsu de percepción especial y un sharingan de límite de sucesión de sangre. Después de que el sacerdote vestido de negro y su grupo abandonaron el salón, fueron directamente a un pequeño patio a unos cientos de metros de distancia a través de un pasaje secreto, luego abrieron silenciosamente el patio bajo la oscuridad y salieron de la ciudad. El grupo fue muy rápido. Pronto, el sacerdote vestido de negro y su grupo abandonaron la ciudad y luego rápidamente se escabulleron hacia el noroeste. Sin embargo, mientras se escabullían rápidamente, una figura los siguió no muy lejos. Esa figura no era otra que Uzumaki Hanamichi. Ojalá salga algo de esto. Uzumaki Hanamichi deliberadamente se mantuvo alejado del sacerdote vestido de negro y su grupo. Con su velocidad, rápidamente pudo alcanzar al sacerdote vestido de negro y su grupo al frente. Pero ahora su objetivo no era el sacerdote vestido de negro, sino la gente detrás del sacerdote vestido de negro. Con base en la información obtenida hasta ahora, Uzumaki Hanamichi supuso que el estatus del sacerdote vestido de negro en la Iglesia de la Muerte no es bajo. Si hace todo lo posible, tiene muchas posibilidades de capturar vivo al oponente, sin embargo, esto no es seguro. Es probable que lo siga alguien con estatus en la Iglesia de la Muerte. Al igual que el hombre de mediana edad que capturaron antes, su cuerpo mental estaba imbuido de un sello mágico, lo que dificultaba la obtención de información de la otra parte. Por el momento, Uzumaki Hanamichi quiere adoptar un enfoque a largo plazo para atrapar al pez gordo. El sacerdote vestido de negro probablemente sea la columna vertebral o miembro central de la Iglesia de la Muerte. Si puede seguir las pistas, puede encontrar el base de la Iglesia de la Muerte, y luego buscar oportunidades para acabar con la Iglesia de la Muerte. De esta manera solo así se podrá resolver más completamente el problema de la Iglesia de la Muerte. Al noroeste, fuera de la ciudad del Remolino, hay una zona forestal, que es tan grande que puede llegar casi hasta donde alcanza la vista, como un mar forestal. Los sacerdotes vestidos de negro todavía se escabullían a toda velocidad y no notaron a Uzumaki Hanamichi que los seguía no muy lejos. Uzumaki Hanamichi lo siguió todo el camino y tuvo una idea aproximada del sacerdote vestido de negro y su equipo. Los 2 equipos vestidos de negro eran todos ninjas, pero no eran muy fuertes. Probablemente eran genin medianos. En cuanto al negro, el sacerdote vestido con túnica, si su suposición era correcta, debería haber alcanzado el nivel de fuerza de un jonin.
Aunque nunca ha luchado contra el sacerdote vestido de negro, básicamente puede juzgar el nivel de fuerza aproximado del oponente a través de la ilusión y las habilidades psíquicas mostradas por el sacerdote vestido de negro en el salón. Frente al grupo de sacerdotes vestidos de negro que obviamente eran más débiles que él, Uzumaki Hanamichi no fue descuidado. Siempre mantuvo un estado extremadamente cauteloso durante el proceso de seguimiento. Aunque la posibilidad de exposición era baja, no temía nada más que la eventualidad. No quería que sucediera nada inesperado. En la noche, la figura de Uzumaki Hanamichi brilló rápidamente como una sombra, siguiendo de cerca al sacerdote vestido de negro y su grupo no muy lejos. Este vídeo es puramente para entretenimiento y no infringe derechos de autor ni leyes. Los derechos de autor de la novela y la imagen son del autor original, no reclamamos propiedad. La finalidad es solo entretener. Capítulo 334 Infiltración. Inconscientemente, Uzumaki Hanamichi siguió al sacerdote vestido de negro y su grupo durante más de una hora. El sacerdote vestido de negro y su grupo finalmente se detuvieron. Se detuvieron en un valle escondido. En el centro del valle hay un pequeño lago con varias islas pequeñas esparcidas aquí y allá. Después de que el sacerdote vestido de negro y su grupo se detuvieron en la orilla del lago, el sacerdote vestido de negro dio un paso adelante y lentamente sacó un talismán. Arrojó el talismán a la ligera. Al momento siguiente, surgió una extraña cortina de luz. Una extraña cortina de luz envolvió casi toda el área del lago, pero cuando el talismán del sacerdote vestido de negro cayó sobre la cortina de luz, aparecieron extrañas runas en la cortina de luz frente al sacerdote vestido de negro y su grupo. Inmediatamente después, se abrió lentamente una brecha parecida a una puerta. Sin dudarlo, el sacerdote vestido de negro y su grupo se convirtieron en imágenes residuales y se dirigieron hacia el espacio en la pantalla de luz. No mucho después de que el sacerdote vestido de negro y su séquito entraran en la cortina de luz, una figura salió silenciosamente del bosque detrás. Esa figura era Uzumaki Hanamichi. Son muy cautelosos y de hecho pusieron una barrera aquí. Parece un poco problemático. Uzumaki Hanamichi vio cada movimiento del sacerdote vestido de negro y su grupo en este momento. La extraña cortina de luz que apareció de repente era una barrera especial, pero no continuó siguiéndola precipitadamente. Todavía tenía cierta comprensión de varias técnicas de barrera. Aunque debería tener la oportunidad de abrirse camino hacia la barrera, eso quedaría directamente expuesto. Obviamente este no es el resultado que quiere. Por el momento, aún no ha descubierto la situación dentro de la barrera, por lo que no es apropiado actuar precipitadamente. Sin embargo, no es que Uzumaki Hanamichi no pueda abrir la barrera y colarse, pero se necesita algo de tiempo para comprender la barrera. Uzumaki Hanamichi echó un vistazo amplio al entorno del valle circundante, luego se convirtió en una imagen secundaria y se fue. Pronto, se detuvo en una esquina al borde del lago y al mismo tiempo usó el ninjutsu cegador para esconderse, de modo que incluso si alguien estuviera cerca, sería difícil detectarlo. Después de usar el ninja sigiloso, Uzumaki Hanamichi comenzó a estudiar la barrera. Uzumaki Hanamichi todavía tiene un profundo conocimiento del arte de las barreras. Ha roto muchas barreras antes. Después de un poco de comprensión, rápidamente tuvo una cierta comprensión de la barrera frente a él. No era una barrera complicada. Se puede romper. He infiltrado, pero tardará un tiempo en entrar sin que nadie se dé cuenta. Posteriormente, Uzumaki Hanamichi no dudó en empezar a romper la barrera. Uzumaki Hanamichi no tiene intención de romper completamente la barrera. Por el momento, solo necesita romper silenciosamente un espacio en la barrera por el que se puede entrar. Es relativamente simple, especialmente para una barrera sin complicaciones. El tiempo pasa tranquilamente minuto a minuto. Al final, Uzumaki Hanamichi tardó casi media hora en romper con éxito una pequeña brecha en la barrera. Uzumaki Hanamichi no dudó, e inmediatamente se convirtió en una imagen residual y esquivó el espacio. Cuando la figura de Uzumaki Hanamichi desapareció del espacio, la extraña cortina de luz volvió rápidamente a su estado original, que fue especialmente arreglada por Uzumaki Hanamichi. Al entrar al interior de la barrera, Uzumaki Hanamichi miró cuidadosamente el área interna. En comparación con el paisaje del lago visto antes, el interior ahora es un escenario diferente. Aunque hay un lago en el área interior, es mucho más pequeño en comparación. En el centro del área hay un edificio, similar a un pequeño pueblo. La defensa es bastante estricta y hay mucha gente de servicio. La Iglesia de la Muerte realmente no es simple. Si se le permite desarrollarse más, la ciudad de Uzumaki Tide puede ser muy peligrosa.
Uzumaki Hanamichi usó el Sharingan de límite de secuencia de sangre para mirar con atención. El área de la barrera no era muy grande. El Sharingan podía tomar completamente toda el área en sus ojos. Después de algunas observaciones, descubrió que un área grande había más de 20 guardias de servicio a esta hora de la noche, y estos guardias estaban dispersos en varias áreas. Según el juicio preliminar de Uzumaki Hanamichi, este personal de servicio no es personal ordinario, todos son ninjas. 2 de los ninjas tienen auras de chakra bastante poderosas y deberían haber alcanzado el nivel de chakra de Jonin. A través de los ninjas de servicio, Uzumaki Hanamichi tendrá más personal para luchar contra los Shinigami. Esta base secreta debería ser una base importante para los Shinigami. Hay muchos ninjas, lo que significa que los Shinigami ya tendrán una fuerza bastante poderosa. Fuerza, esto ha fortalecido aún más la idea de Uzumaki Hanamichi de eliminar a los Shinigami. Una vez que la fuerza de la iglesia Shinigami alcance un nivel adicional, traerá grandes problemas a la ciudad de Uzumaki. Después de determinar las condiciones internas del área de la barrera, Uzumaki Hanamichi rápidamente guardó su Sharingan, luego se convirtió en una imagen residual extremadamente mimética y se dirigió hacia el área del edificio central. Aunque había muchos ninjas de servicio en el área de la barrera, Uzumaki Hanamichi aún pudo evitar a estos ninjas con bastante facilidad y entrar al área del edificio sin que nadie se diera cuenta. Después de que el arreglo floral de Uzumaki ingresó al área de construcción, rápidamente se encerró en el patio central. El patio no es grande, pero tiene el edificio más alto de la zona, que es un edificio de 3 pisos. La razón por la que Uzumaki Hanamichi apuntó a este edificio central fue porque encontró un aura de chakra familiar durante su observación anterior. Era el aura de chakra del anterior sacerdote vestido de negro. Además, según su percepción, el sacerdote vestido de negro parecía estar reuniéndome con varias personas en este momento. Si la suposición es correcta, es muy probable que sean los altos funcionarios de la Iglesia de la Muerte. Afuera del edificio central, había 3 ninjas de servicio, uno de ellos tenía un aura de chakra muy poderosa y era el ninja que previamente había estado decidido a alcanzar el nivel de chakra Jounin. Sin embargo, el nivel de chakra de este Jonin todavía es muy débil frente a Uzumaki Hanamichi. Después de que Uzumaki Hanamichi se aseguró de la situación, no dudó y tomó medidas directamente contra el ninja de nivel de chakra Jounin. Usó directamente la ilusión. El ninja de nivel de chakra Jounin fue arrastrado directamente al genjutsu por Uzumaki Hanamichi sin siquiera darse cuenta. En el mundo de la ilusión, Uzumaki Hanamichi lo controla directamente a través de un poderoso poder espiritual. Este tipo de control de la conciencia no puede durar demasiado, pero es suficiente para el actual Uzumaki Hanamichi. Inmediatamente después, Uzumaki Hanamichi utilizó el mismo método para matar a los otros 2 ninjas de turno. De esta forma, los 3 ninjas de turno, Northern Uzumaki Hanamichi, tomaron el control total. Después de que Uzumaki Hanamichi controlara a los 3 ninjas de servicio, no se apresuró a entrar al edificio, sino que observó en secreto la situación dentro del edificio. Según sus observaciones, en ese momento había 3 personas sentadas en un pasillo del edificio, uno de ellos era el sacerdote vestido de negro que había rastreado antes, y había otra persona vestida con la misma túnica negra. Hay un anciano sentado encima de las 2 personas. A diferencia del sacerdote vestido de negro, el anciano viste una túnica roja. Según la posición en la que están sentadas las 3 personas, no es difícil ver la identidad del rojo. El anciano vestido con túnica en comparación con los 2 sacerdotes vestidos de negro. Mucho más alto, debería ser una persona con un estatus más alto en la Iglesia de la Muerte. Capítulo 335 Cardenal. En el pasillo, el hombre de túnica roja sentado arriba también llevaba una máscara, pero su máscara aún era diferente de la de los 2 hombres de túnica negra de abajo. Era una máscara con cabeza de fantasma feroz. Los 3 estaban hablando uno por uno, pero no notaron al Uzumaki Hanamichi que se había colado. Uzumaki Hanamichi estaba escondido en la oscuridad, a cierta distancia del salón donde se encontraban los 3, sin embargo, a través de la técnica secreta, podía escuchar vagamente la conversación de los 3 en el salón, basado en los nombres de los 2 negros. Sacerdotes con túnica hasta el hombre enmascarado con túnica roja, básicamente podía juzgar a la persona. El hombre con túnica roja es el obispo de la Iglesia de la Muerte. Según la información obtenida anteriormente, la jerarquía de la Iglesia de la Muerte es muy estricta. Aunque el sacerdote también es un miembro central de la Iglesia, es solo la existencia de nivel más bajo entre los miembros principales. El líder con el estatus más alto es único, seguido por el obispo, y el obispo es solo 3 personas. Uno de los 3 arzobispos.
Uzumaki Hanamichi confirmó que el hombre de la máscara de la túnica roja era el obispo de la Iglesia de la Muerte y se sintió un poco feliz. Aunque en ese momento se encontraba en la base secreta de la Iglesia de la Muerte, no estaba demasiado preocupado por su situación. Fue suficiente para protegerse. El rastreo secreto esta vez fue bastante fructífero. No solo vimos a 2 sacerdotes, sino también a un obispo, especialmente al cardenal, quien definitivamente es uno de los seres centrales absolutos de la Iglesia de la Muerte. En un abrir y cerrar de ojos pasó más de 1 hora. El intercambio entre los 2 sacerdotes y el obispo vestido de rojo finalmente llegó a su fin. Pronto, los 2 sacerdotes vestidos de negro salieron silenciosamente del salón y abandonaron el patio, sin notar nada inusual en el reloj. Después de que los 2 sacerdotes vestidos de negro se fueron, el cardenal también abandonó el salón y se dirigió a una habitación no muy lejos. La habitación era el dormitorio del cardenal. Aunque era tarde, el arzobispo rojo no descansó, sino que sacó un pergamino y escribió rápidamente. Después de más de 10 minutos, dejó de escribir, guardó el pergamino y utilizó la técnica del sellado. Aparentemente, se suponía que el mensaje del pergamino era secreto. Después de que el arzobispo rojo terminó de sellar el pergamino, rápidamente lo siguió y de repente presionó su mano sobre la mesa frente a él. Al momento siguiente, una extraña variedad de runas apareció de repente sobre la mesa. Inmediatamente después, el cuervo negro apareció de repente en el centro de la formación de runas. El cuervo se ve un poco extraño. Aunque el cuervo individual no es diferente de un cuervo común, sus ojos son extrañamente rojos como la sangre. El arzobispo rojo agarró el pergamino recién sellado y se lo entregó al cuervo negro. El cuervo negro inmediatamente abrió la boca y luego tragó con fuerza el pergamino del sello, que no era mucho más pequeño que su cuerpo, dentro de su cuerpo. Cuando el arzobispo rojo vio que el cuervo negro se tragaba el pergamino del sello, dijo lentamente: «Ve». El cuervo pareció entender, asintió, luego extendió sus alas y voló directamente por la ventana, y pronto desapareció en la noche sin límites. Sin embargo, no muy lejos del cuervo que salía volando de la base, pasó una luz fría. Antes de que el cuervo tuviera tiempo de reaccionar, su cuerpo se partió en 2 y luego cayó al suelo. Al mismo tiempo, un pergamino también cayó junto con el cuervo. El cuerpo del cuervo golpeó el suelo, pero el pergamino no cayó al suelo, sino que fue agarrado firmemente con una mano. La persona que agarró el pergamino no fue otro que Uzumaki Hanamichi. Sin embargo, este no es el verdadero cuerpo de Uzumaki Hanamichi, sino uno de sus clones de sombra. Había visto cada movimiento del anciano vestido de rojo en la oscuridad. El pergamino que la otra parte le dio al cuervo obviamente no era uno ordinario. De lo contrario, la otra parte no habría sellado especialmente el pergamino, lo que solo demuestra que la información transmitida por este pergamino sellado es muy importante. Como era información muy importante, Uzumaki Hanamichi, naturalmente, no quería perdérsela. Después de deshacerse del cuervo, Uzumaki Hanamichi echó un vistazo al pergamino del sello que capturó en su mano. Había un sello en el pergamino, pero no lo abrió con fuerza. Si lo forzaba, lo más probable es que causara el pergamino se dañara, lo que valdría la pena perder. Este sello no es difícil de quitar. Uzumaki Hanamichi comprobó el sello del pergamino, la técnica de sellado no era particularmente complicada y no fue difícil romperlo con su habilidad en técnicas de sellado. Posteriormente, Uzumaki Hanamichi no dudó y rápidamente encontró un lugar secreto para comenzar a estudiar el sello del pergamino. En menos de media hora, Uzumaki Hanamichi rompió fácilmente el sello del pergamino. Uzumaki Hanamichi rompió el sello del pergamino e inmediatamente lo abrió. El pergamino está repleto de texto y contiene mucha información. Uzumaki Hanamichi leyó atentamente la información del pergamino y su expresión gradualmente se volvió un poco solemne. La Iglesia de la Muerte realmente quiere involucrarse en la ciudad de Uzumaki. Los ojos de Uzumaki Hanamichi brillaron con una luz fría. Según la información del pergamino, la Iglesia de la Muerte actualmente está utilizando creyentes para recopilar información sobre todos los aspectos de la ciudad de Uzumaki, y su próximo plan es tratar de controlar la ciudad de Uzumaki. El deseo de la Iglesia de la Muerte de controlar la ciudad de Uzumaki no está permitido en absoluto por Uzumaki Hanamichi. Pasó varios años construyendo la ciudad del remolino. También fue la esperanza que le dio al clan Uzumaki como miembro y líder del clan Uzumaki. ¿Cómo podría ser posible? Dejemos que la Iglesia de la Muerte tome el control. Uzumaki Hanamichi guardó silencio por un momento y luego guardó el pergamino.
Pronto, el pergamino fue enviado a la mano original de Uzumaki Hanamichi y el clon de la sombra también desapareció. Cuando el clon de la sombra desapareció, Uzumaki Hanamichi inmediatamente obtuvo información relevante del clon de la sombra. El rostro de Uzumaki Hanadao estaba tranquilo y no parecía tener fluctuaciones emocionales, pero había una leve intención asesina en sus ojos. Unos minutos más tarde, Uzumaki Hanamichi se convirtió en una imagen secundaria y desapareció. Por el momento no planea lanzar ningún ataque a la base secreta de la Iglesia de la Muerte, basándose en la información obtenida del pergamino del sello, siente que no es el mejor momento para resolver la base secreta actual. Es alguien que puede atacar la Iglesia de la Muerte de un solo golpe. Lo más probable es que la base secreta aquí sea solo una sucursal de la Iglesia. Actualmente, el nivel más alto de la base es el Arzobispo Rojo y su objetivo es el líder. El plan actual de Uzumaki Hanamichi es continuar observando en secreto la base secreta de la Iglesia de la Muerte aquí y esperar la oportunidad adecuada antes de tomar medidas contra la Iglesia de la Muerte. Además, a través del seguimiento de esta noche, ha obtenido muchas pistas valiosas, especialmente el sello. La información involucra muchos secretos centrales de la Iglesia de la Muerte. Antes de tratar con la Iglesia de la Muerte, todavía necesita hacer un diseño cuidadoso. Después de todo, la Iglesia de la Muerte tiene muchos creyentes y ha penetrado en casi todas las industrias en la ciudad del Remolino. Una vez que no se maneje adecuadamente, será muy difícil y puede provocar un gran caos en la ciudad del Remolino. Antes de irse, Uzumaki Hanamichi dejó un clon de sombra para continuar monitoreando la base secreta de la Iglesia de la Muerte, mientras su cuerpo regresaba a la ciudad de Uzumaki a una velocidad extremadamente rápida. Capítulo 336 Las acciones de la Iglesia de la Muerte. Pronto, Uzumaki Hanamichi regresó a la ciudad del Remolino. Cuando regresó a la sucursal de Konoha de la ciudad de Uzumaki, inmediatamente invitó al anciano jefe del clan Uzumaki y a varios miembros principales de la sucursal. Los ancianos y otros se apresuraron a llegar al salón de reuniones. Uzumaki Hanamichi ya estaba esperando en el pasillo, cuando llegaron varios ejecutivos centrales, no dudó e inmediatamente describió a todos la información que había rastreado sobre la iglesia del dios de la muerte. Después de escuchar el mensaje que dijo Uzumaki Hanamichi, los grandes ancianos tenían diferentes expresiones. No esperaba que la iglesia de la muerte hubiera penetrado hasta tal punto. Si se le permite desarrollarse más, la ciudad del Remolino puede sufrir un gran daño. Debemos detener la iglesia de la muerte lo antes posible. Sí, señor ministro, la iglesia de la muerte representa una gran amenaza para la ciudad de Uzumaki e incluso para todo el país de Uzumaki. Según la información obtenida antes, además de la ciudad de Uzumaki, tienen bastantes ciudades importantes en el país de Uzumaki. Permeación de. La iglesia de la muerte debe atacar, pero erradicarla no parece una tarea fácil. De la información obtenida por el ministro esta noche, no es difícil ver que el poder de la iglesia de la muerte es muy poderoso. En la actualidad, solo controla un castigo ministerio de información. El poder de una rama ya no es débil. Si atacamos con poder, podemos matarlos a todos, pero es solo una rama. Una vez que tomemos medidas contra la rama, definitivamente alertaremos a la serpiente. Varios ejecutivos centrales de la ciudad del Remolino estaban hablando entre sí en el pasillo y no fue difícil ver por sus expresiones que no era fácil resolver el problema de la iglesia de la muerte. Uzumaki Hanamichi no tenía prisa por hablar al principio, pero primero escuchó las opiniones de varios ejecutivos centrales. De hecho, había pensado profundamente en cómo lidiar con el problema de la Iglesia de la Muerte. Aunque actualmente controla muchas cosas relacionadas con información sobre la Iglesia de la Muerte y ha identificado la rama de la Iglesia del Dios de la Muerte en la ciudad del Remolino, pero aún no está completamente seguro de resolver completamente el problema de la Iglesia del Dios de la Muerte. Como temían el gran anciano y varios altos funcionarios centrales. Resolver una rama no es una tarea difícil, pero cómo erradicar toda la iglesia de la muerte es difícil. Si eliminas directamente la base de la sucursal de la iglesia del dios de la muerte en la ciudad de Uzumaki, inevitablemente alarmará a toda la iglesia del dios de la muerte. La base de la sucursal es solo una parte de la iglesia del dios de la muerte, lo que le da a la iglesia del dios de la muerte suficiente tiempo para reaccionar. En ese caso, será muy difícil erradicar la iglesia del dios de la muerte. Después de que los ancianos y otros altos funcionarios expresaron sus opiniones, Uzumaki Hanamichi dijo lentamente: aunque ya sabemos algo sobre la sucursal de la iglesia del dios de la muerte, no tenemos una comprensión completa de toda la iglesia del dios de la muerte.
Dios de la muerte, nosotros falta de conocimiento de dónde está la sede de la iglesia, qué tipo de poder de combate tienen, etc. Si tomamos medidas precipitadamente para lidiar con la rama de la iglesia de la muerte, de hecho no será difícil con nuestras fuerzas, pero una vez que la rama se mueve la base, queremos es casi imposible bloquear completamente la información. Si la iglesia de la muerte conoce la información, no importa qué estrategia adopten, si queremos erradicarla, puedes imaginar la dificultad. Uzumaki Hanamichi reveló sus pensamientos a los ancianos. Basado en la información que había obtenido hasta ahora, sintió que no era apropiado tomar medidas contra la Iglesia de la Muerte. Su idea era aprender más sobre la Iglesia de la Muerte y esperar hasta que hubiera una líder que podría acabar con la Iglesia de la Muerte. Chance. Después de escuchar los pensamientos de Uzumaki Hanamichi, los mayores y otros también expresaron sus opiniones. Los ancianos y otros no plantearon ninguna objeción a la idea de Uzumaki Hanamichi, pero discutieron cómo organizar el plan específico. Antes de darme cuenta, pasaron 2 o 3 horas. Después de algunas discusiones, Uzumaki Hanamichi y los grandes ancianos determinaron el plan de acción preliminar y el plan para lidiar con la Iglesia de la Muerte. Después de la reunión, Uzumaki Hanamichi dejó solo al gran anciano. Los dos llevaron a cabo discusiones y arreglos más detallados. Al día siguiente, la sucursal de Konoha organizó en secreto muchas tareas que tenían como objetivo monitorear y observar las diversas fortalezas de la Iglesia de la Muerte en la ciudad de Uzumaki. Según el plan negociado, actualmente es solo una vigilancia secreta de la Iglesia de la Muerte. Además, Uzumaki Hanamichi monitorea personalmente la base secreta de la Iglesia del Dios de la Muerte en los suburbios. La base secreta está muy fuertemente defendida y es fácil para la gente común revelar sus defectos. Sería malo si la Iglesia del Dios de la Muerte se diera cuenta. Uzumaki Hanamichi lo supervisa personalmente. Es más seguro. Uzumaki Hanamichi fue muy cuidadoso con la vigilancia secreta de la Iglesia del Dios de la Muerte. Además de su verdadero cuerpo, también usó clones de sombras para monitorear tanto dentro como fuera de la barrera. En un abrir y cerrar de ojos pasaron unos días. A través de la vigilancia secreta, Uzumaki Hanamichi y el gran anciano obtuvieron mucha información nueva y, al mismo tiempo, también tuvieron una comprensión clara de las diversas fortalezas de la Iglesia del Dios de la Muerte en la ciudad de Uzumaki. Los miembros de la Iglesia de Dios han sido decididos, y algunos creyentes importantes son aún más atacados. Después de varios días de vigilancia, Uzumaki Hanamichi también recibió una gran noticia de la base secreta de la Iglesia del Dios de la Muerte. Según la información interceptada, la Iglesia del Dios de la Muerte está a punto de enviar la fuerza central principal de la Iglesia a la ciudad de Uzumaki. Para prepararse para el lanzamiento del ataque a la ciudad de Uzumaki, y el objetivo principal del ataque es la terminal portuaria más importante de la ciudad de Uzumaki. Actualmente, la ciudad de Uzumaki, como la ciudad portuaria comercial más importante del reino de Uzumaki, ha establecido un estrecho comercio marítimo con muchos países. La ciudad de Uzumaki ha ido creciendo gradualmente en función del comercio portuario. Se puede decir que la terminal portuaria es la ciudad de Uzumaki debido a la importancia de la gente. Los ancianos generalmente otorgan gran importancia a la protección del puerto y la terminal, y organizan una gran cantidad de personal de seguridad para garantizar el orden en el puerto y la terminal. Si la terminal portuaria sufre graves daños, sin duda tendrá un gran impacto en la ciudad de Uzumaki. Naturalmente, esto no es lo que Uzumaki Hanamichi, el gran anciano y otros quieren ver. Después de confirmar el plan de acción de la Iglesia de la Muerte contra la terminal portuaria de la ciudad de Uzumaki, Uzumaki Hanamichi convocó una reunión de alto nivel en la ciudad de Uzumaki casi de inmediato. Todos discutieron el plan de acción de la Iglesia de la Muerte. El plan de acción de la Iglesia de la Muerte contra el puerto de la ciudad del Remolino esta vez fue muy estricto y también involucraron muchos detalles específicos. Era obvio que se trataba de una operación muy específica. Sin embargo, Uzumaki Hanamichi siente que esto no es algo malo, sino una muy buena oportunidad para resolver la Iglesia del Dios de la Muerte. Según la última información obtenida, la Iglesia del Dios de la Muerte usará su fuerza central esta vez, lo que significa que el Dios de la Muerte, la Iglesia, reunirá a sus miembros principales. De esta manera, mientras aprovechemos la oportunidad, podremos eliminar el poder central de la Iglesia de la Muerte. Aunque no se puede erradicar por completo, siempre y cuando se elimine el poder principal de la Iglesia de la Muerte. No será difícil purgar la Iglesia de la Muerte después. Capítulo 337 Operación de Medianoche.
Después de determinar la estrategia de acción contra la Iglesia de la Muerte, Uzumaki Hanamichi aumentó aún más su vigilancia de la Iglesia de la Muerte y, al mismo tiempo, se desplegó activamente en secreto. Según la información obtenida actualmente, la Iglesia del Dios de la Muerte aún no ha determinado la fecha específica del ataque a la ciudad de Uzumaki, solo ha determinado un momento difícil. La acción decidida por Uzumaki Hanamichi y el Gran Anciano es atacar la ciudad. Iglesia del Dios de la Muerte antes de que lance un ataque, en la medida de lo posible reducir el daño causado por la Iglesia de la Muerte a la ciudad del Remolino. Además, Uzumaki Hanamichi también movilizó en secreto el poder de Konoha en el país del Remolino. La ciudad de Uzumaki puede considerarse como el campamento base de Konoha en el país de Uzumaki. Sin embargo, además del personal de la ciudad del Remolino, casi todas las ciudades importantes del país de Uzumaki también tienen sucursales de Konoha. Uzumaki Hanamichi traerá muchos miembros principales al país de Uzumaki esta vez. Todas las fuerzas fueron reclutadas en secreto en la ciudad del Remolino, y el propósito era muy simple: aniquilar la Iglesia de la Muerte de un solo golpe. En un abrir y cerrar de ojos pasaron más de 10 días. Esa noche, Uzumaki Hanamichi de repente emitió el nombre de la asamblea. Por supuesto, esta orden de asamblea no fue repentina para los líderes principales, porque esta orden de asamblea ya fue discutida por ellos antes de su implementación. Esta noche es el momento de las operaciones especiales contra la Iglesia de la Muerte. Antes de esto, Uzumaki Hanamichi había utilizado medios especiales para determinar la información de inteligencia de ataque específica de la Iglesia del Dios de la Muerte. Según la última información de inteligencia obtenida, los 3 ancianos de la Iglesia del Dios de la Muerte se reunirán en la base secreta de la Iglesia del Dios de la Muerte. Afuera de la ciudad del Remolino esta noche, y el propósito de la reunión de los 3 ancianos de la Iglesia del Dios de la Muerte era lanzar un ataque a la ciudad del Remolino. Además de los 3 ancianos de la Iglesia de la Muerte también ha reunido al personal de combate principal en la Iglesia, lo que significa que el poder principal de la Iglesia de la Muerte se concentrará en la ciudad de Uzumaki, y este es Uzumaki Hanamichi, el Gran Anciano y otros esperando la oportunidad de eliminar la Iglesia de la Muerte. Si se puede eliminar el poder central principal de la Iglesia de la Muerte, el problema de la Iglesia de la Muerte básicamente puede resolverse. En cuanto al poder restante de la Iglesia de la Muerte, se puede limpiar más tarde. Sin embargo, Uzumaki Hanamichi todavía está un poco preocupado. La confianza que ha ganado hasta ahora es que los 3 ancianos de la Iglesia del Dios de la Muerte están reunidos. En cuanto a Misterioso Papa, aún no hay información clara y no está seguro de si ese Papa también vendrá a la ciudad del Remolino. Aunque Uzumaki Hanamichi ha utilizado medios especiales para obtener una comprensión más profunda de la Iglesia de la Muerte en estos días, todavía sabe muy poca información sobre el Papa de la Iglesia de la Muerte. Ese Papa parece que rara vez se obtiene en la Iglesia, pero lo que es seguro es que el Papa entre los 3 grandes ancianos es extremadamente leal. Ojalá que el Papa esté aquí también. Uzumaki Hanamichi todavía espera que el Papa de la Iglesia de la Muerte también llegue a la base secreta. Como existencia central de la Iglesia de la Muerte, el Papa es también la existencia central absoluta de la Iglesia de la Muerte. Naturalmente, es la mejor manera de resolverlos juntos, pero ahora no está seguro de si la Iglesia del Dios de la Muerte dirigirá personalmente el ataque a la ciudad Remolino. Sería mejor si la otra parte viniera en persona. Antes de reunir a todos, las acciones de Uzumaki Hanamichi contra la Iglesia Shinigami en realidad se llevaron a cabo en secreto, y el plan de acción solo era conocido por el núcleo de alto nivel como Uzumaki Hanamichi y el Gran Anciano. Uzumaki Hanamichi ni siquiera informó a su hermano Uzumaki Kushina. No es que no confíe en otras personas, es que cuantas menos personas sepan sobre este asunto, mejor. Una vez que alguien de la Iglesia de la Muerte se dé cuenta, todos los esfuerzos anteriores probablemente serán en vano. Después de reunir a todos, Uzumaki Hanamichi no informó a todos en Konoha sobre el plan específico de la operación. En cambio, formó temporalmente varios equipos. Cada equipo tenía un capitán y luego asignó la tarea a cada capitán. Además, cada equipo creó una persona responsable. Las personas, y estas personas a cargo están en manos de unos pocos altos ejecutivos centrales, y solo ellos conocen el plan de acción general, y el líder del equipo realmente sabe que son responsables de la parte de la tarea correspondiente. Uzumaki Hanamichi personalmente comandará y controlará la situación general. Este plan de acción es muy importante para la ciudad de Uzumaki. Si el problema de la Iglesia de la Muerte no se resuelve, la ciudad de Uzumaki e incluso todo el reino de Uzumaki enfrentarán problemas muy grandes. A medianoche comenzó oficialmente el operativo.
Bajo el mando de Uzumaki Hanamichi, el gran anciano y otros, los equipos ninja de Konoha comenzaron a moverse silenciosamente. Entre ellos, había equipos ninja de casi 7 ciudades que se dirigían hacia las afueras de la ciudad de Uzumaki, y la dirección era oficialmente el dios de la muerte. La base secreta de la iglesia. Uzumaki Hanamichi está al frente del equipo ninja de Konoha. Para garantizar un funcionamiento sin problemas, ha utilizado múltiples clones de sombras, y hay muchos clones de sombras. Por un lado, es para garantizar una comunicación efectiva, y por el otro. Por otro lado, también es para mejorar la fuerza de cada equipo pequeño. En términos de fuerza, su clon de sombra no es débil y su fuerza es completamente comparable a la de un Jounin de nivel élite. El gran anciano de Uzumaki no participó en la operación contra la base secreta de la Iglesia de la Muerte. Su misión principal era en la ciudad de Uzumaki. En la ciudad de Uzumaki hay una gran cantidad de seguidores de la Iglesia de la Muerte. Hay muchos ninjas entre estos creyentes, e incluso aquellos que no son creyentes ninja, también causarán daños a la ciudad de Uzumaki una vez que tomen medidas. El personal liderado por el gran anciano está apuntando a estos creyentes. Después de que comience la operación, él dirigirá a su personal a controlar a los creyentes de la Iglesia de la Muerte lo antes posible para evitar que causen daños a la ciudad del Remolino cuando se enteren. Esta noche es sin duda una noche de insomnio para la ciudad del Remolino. Después de que los ninjas de Konoha liderados por Uzumaki Hanamichi abandonaron la ciudad, llegaron rápidamente al área cercana a su destino, que era la base secreta de la Iglesia de la Muerte. La Iglesia de la Muerte en realidad tiene personal de servicio fuera de la base secreta, pero estas personas de servicio han sido marcadas durante mucho tiempo por Uzumaki Hanamichi y fueron eliminadas por Uzumaki Hanamichi sin ninguna reacción. Después de que todos en Konoha llegaron al área objetivo, rápidamente se separaron en pequeños equipos. Antes de eso, Uzumaki Hanamichi les había asignado sus propias tareas, y cada área también estaba muy estrictamente dividida. Por esta vez, la Iglesia de la Muerte en cuanto al plan de acción, Uzumaki Hanamichi mantuvo repetidas conversaciones con el gran anciano y otros para determinar el plan para asegurar un ataque completo a la Iglesia de la Muerte. Al mismo tiempo que los distintos equipos de Konoha actuaron, Uzumaki Hanamichi también actuó. Dejó un clon de sombra en el puesto de mando y él mismo llegó silenciosamente a la orilla del lago de la base secreta de la Iglesia de la Muerte. De acuerdo con el plan hecho de antemano, primero debe levantar la barrera secreta de la Iglesia del Dios de la Muerte, de lo contrario, el equipo de Konoha será descubierto una vez que toquen la barrera, y la Iglesia del Dios de la Muerte probablemente responderá pronto. Él eligió actuar a medianoche. Es decir, quería sorprenderse y ya había hecho arreglos para enfrentar la barrera de la base secreta de la Iglesia de la Muerte, por eso actuó solo.